los invito a compartir un nuevo espacio de preguntas, compartidas, yo también tengo preguntas, y ustedes también supongo. Este espacio de preguntas sería para ver cómo se ha transformado la vida, cómo el neoliberalismo ha transformado nuestra vida. A esto se lo llama progreso, pero ¿será que se lo llama progreso? Tendríamos que empezar a dilucidar a ver cómo es que todo esto se llama progreso. De hecho, lo que ya vimos como puntos claves siguen vigentes y me parece que sería interesante pensar por qué sigue este tema del bienestar para unos pocos y miserias para muchos. Todos vivimos en la globalización y cómo pensar el progreso dentro de estas coordenadas. Bueno, les quiero contar que ya en 1930 Freud no era muy auspicioso, muy optimista sobre el tema del progreso, porque lo que se veía es que sí, que aumentan el progreso de las cosas, pero no sé si de los seres humanos, digamos que no. Estamos viendo este problema en este momento también. Por eso creo que hay que preguntarse el progreso para quién y para cómo, porque las políticas públicas tienen bastante que ver con la distribución de los elementos para el progreso, y vemos que hay algunas sociedades y hay algunas personas que no tienen acceso a estos elementos del progreso o a la tecnología. Entonces se generan diferencias sociales, culturales, económicas sobre todo, y sociales y subjetivas, porque vieron que nuestra pregunta es cómo pensar el bienestar subjetivo y social, y creo que sí, que una de las respuestas estaría por aquí, por este tema, si se podría distribuir de otra manera a lo que se considera progreso en temas de salud, medicamentos, educación y hábitat. Pero bueno, vemos que el mundo no está distribuido así, pero sí lo podemos pensar y lo tenemos que ir desgajando cada uno de estos temas y aproximarnos a la actualidad neoliberal, no en aquellos momentos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el neoliberalismo actual parece muy nuevo, pero en realidad tiene sus bases en el Consenso de Washington, que es, yo se los dejaría para que lo lean a ustedes, son 10 bases donde nos dicen a los sudamericanos, a los latinoamericanos, son recomendaciones políticas y económicas para un mejor vivir, pero en realidad lo que nos trae son consecuencias subjetivas y sociales de lo peor, como podemos pensar en este momento. Entonces, conviene tenerlo presente el Consenso de Washington. Yo si quiere se los leo, pero me parece que sería ver un pedazo de la realidad, pensar, por ejemplo, que las tasas de interés sean determinadas por el mercado y positivas, pero moderadas en términos reales, etcétera, etcétera. Son cosas que estamos viviendo en este momento, sin embargo son muy antiguas, porque Washington se ha dedicado año tras año a generarnos deuda. Entonces, bueno, hace falta el Consenso de Washington, ¿no? Consenso no sé entre quiénes, les diría, ¿no? Tenemos que pensar este problema. Bueno, pero por otra parte, como ustedes bien saben, mi nombre es Clara Shore-Landman, yo soy psicoanalista, doctora en ciencias sociales, soy profesora en la universidad e investigo, pero no soy economista, con lo cual yo no le podría explicar claramente todas las vueltas del Consenso de Washington. Entonces lo dejo para los expertos, para aquellos que se lo puedan explicar de mejor manera. Sin embargo, sí me gustaría explicar otra cara que tiene esta manera de vivir, que por eso digo si se llama progreso, ¿no? Me parece que la pregunta freudiana tiene amplia validez. Es que nos han vuelto deudores eternos, ¿no? Por estas maneras de arreglar del consenso, ¿no? Entonces, esto de ser deudores eternos nos vuelve países deudores y personas deudoras. No olvidemos que la tarjeta de crédito es una posibilidad, pero al mismo tiempo, en el mismo momento que firmamos, estamos generando una deuda. Y así distintos tipos de deuda, que hasta puede ser la libreta del almacenero de nuestra esquina. Pero, ¿cómo es vivir con deuda y no saber vivir sin deuda? Me parece que una pregunta que llega a esto es quizás abordar nuevamente el sujeto del consumo y los consumidores, ¿no? ¿Cómo es el hecho de consumir? ¿Cómo es esta lógica neoliberal que nos ofrece un montón de objetos, un montón de cosas interesantes? Y bueno, con un poco de deuda uno las adquiere. Lo que sí tenemos que pensar es cuáles deudas son genuinas, cuáles deudas son legítimas, cuáles deudas no son legítimas, no son genuinas, y cuáles deudas nos tenemos que hacer responsables. Quizás hay que pensar antes, porque nos mandan a hacer acciones, estas tentaciones, llamemos, de consumidores que tenemos, que nos mandan a hacer acciones que después nos podemos sostener. Entonces la cuestión del deudor me parece que es algo sumamente importante,
porque paso a paso creo que tenemos que mirarnos en cuántas cosas somos deudores y quizás podamos hacer una lectura de otra manera de las noticias de los diarios, las noticias del país, porque nuestro país es un país que tiene una trayectoria deudora. Entonces, ¿cómo es que se arma esta deuda? Y en ese sentido uno queda atrapado, diría, en la deuda. No termina acá el problema, porque estas deudas generan agresividades, hostilidades, odios y, bueno, rupturas también, ¿no? Rupturas sociales, rupturas políticas y rupturas entre familiares incluso. Entonces, me parece que hay que pensar muy bien este tema de cómo somos deudores. Pensemos que nosotros a veces nos halagamos y decimos que bueno que se pueden comprar una casa, 30 años de crédito, y sin embargo yo diría hoy, en este momento, en estas circunstancias, la deuda nos subsume como seres humanos, nos aplasta la deuda en general, y más cuando esa deuda no la podemos pensar como legítima, ¿no? Ni pagable. Entonces creo que esto trae sus consecuencias en el estado de ánimo, creo que trae sus consecuencias en las maneras de vivir y creo que trae consecuencias también en qué proyectos podemos armar cuando son deudas que se van generando y se van redoblando, no se agotan. Que así, bueno, esto me parece que, diría yo como analista, parece ser como un síntoma argentino ser deudores, pero bueno, no quiero en este momento ponerme a hacer un análisis exhaustivo del asunto, pero cada uno podrá pensar en su estilo, en su manera, cómo nos afecta esta cuestión de la deuda, ¿no? No es inocente que seamos deudores, digo yo, ¿no? Me parece que se arma algo con esa deuda que nos genera un modo de vivir también. Por eso decía yo cómo es este asunto, ¿no? Porque el buen ciudadano es el buen deudor. O sea, es el que mantiene la deuda y la va pagando, pero la mantiene a la deuda. O sea, si no terminó una, empieza la otra. Entonces, creo que el consenso de Washington en realidad lo que nos marca es el adecuado comportamiento del deudor, ¿no? Cómo se tiene que comportar un buen deudor, que es quedarse siempre preso de la deuda y pagando, y pagando, y pagando. Entonces, bueno, nos suena algo actual, ¿no? ¿Qué les parece? No es algo viejo esto. Por eso, me parece que nosotros los analistas podemos decir estas son operaciones sobre las subjetividades de la lógica neoliberal y que creo que a veces hay poca conciencia de esto, de qué lugar tenemos de deudores, y hay una posición de síntomas, de decir, bueno, nos mantenemos sintomáticamente endeudados. Bueno, no es nada bueno esto para nadie, pero es así, parece ser. Calculen que estábamos hablando la vez pasada del conflicto de intereses, ¿no? Y bueno, creo que la noción de conflicto de intereses está presente en esta cuestión de ser deudores. Pasa que después ya no se aguanta más las deudas, ¿no? Me parece que hay que volver a pensar a ver qué pasaría si salimos del estado de deudor. Bueno, algunos pretenden salir del neoliberalismo, pero me parece que eso no va a ser posible. Pero bueno, pero sí se puede cada cual en su medida dosificar las deudas, o poder legitimarlas, o poder pensar con qué deudas se pueden encargar de ser responsables o les aplastar las deudas. Bueno, esto sería todo un tema en especial, pero que me parece que estaría bueno tenerlo presente como algo que genera hostilidad, odio, malestares, hasta muertes, ¿no? Dirían, ¿no? Muchas veces las deudas se pagan con la vida. La otra cuestión es que esto no se vuelva costumbre. Nosotros analistas sabemos que cuando algo se vuelve costumbre ya ni se nota que existe. Por eso quiero hablar de la deuda, ¿no? Porque como si estamos acostumbrados a tener más o menos deuda. Entonces, no me parece que sea algo del orden del buen vivir, porque estamos hablando de cómo podemos pensarnos con políticas públicas que colaboren con una vida mejor, subjetiva y social. Bueno, la deuda no opera a favor de eso. Por eso es importante cuáles son las políticas públicas que se aplican y quiénes las aplican y qué idea sustenta las políticas públicas. Hay políticas públicas para las cuales tener deuda está bueno. No me parece que sea así. Yo no entiendo de economía, les vuelvo a decir, pero sí me parece que hay que tener en cuenta, porque esto genera modos de satisfacciones, pero también modos de sufrimientos. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque el neoliberalismo va dando vuelta, va transmutando, les diría,
los modos de vivir, va transmutando los valores, va transmutando las costumbres, y en todas esas vueltas que da, hay cosas que se pierden en el camino. Por ejemplo, deber y no pagar podría estar bueno, ¿no? Nadie paga y ya está. Que juicio, que abogados, que qué sé yo, y estaría bueno no pagar, cosa que en otro momento una deuda, con dar la mano, se tenía la certeza de que se iba a cobrar. Entonces tenemos que pensar en estas cosas, el cambio de las costumbres, ¿no? ¿Qué es lo que ya no importa? No importa, pero genera odios. Y en este momento en la Argentina a veces pensamos en términos de odiadores seriales. Es peligrosísimo esto. Bueno, yo digo que lo peor de todo para mí como psicoanalista y como doctora en ciencias sociales, digo que son las consecuencias devastadoras que producen sobre las personas y sobre los vínculos sociales. El que gana siempre es el mercado en estas cosas, ¿no? Entonces, no solo el mercado, también las corporaciones financieras. Después ustedes tienen que adentrarse bien en estas nociones que son de la economía, no son de mí, pero todos estamos afectados por esto y atravesados por esto. Entonces, las consecuencias son gravosas, vuelvo a decir, sobre quienes vivimos en sociedad y sobre los lazos sociales. O sea, en este sentido, esta complejidad que ha tomado las finanzas, que ha tomado la economía, no favorece a nadie, no es progreso, porque es progreso en un sentido y no es progreso para el ser humano. Bueno, esto me parecía importante marcarlo. La otra cuestión que me parece importante para pensar en términos de transformaciones es una pérdida, una gran pérdida, porque es la pérdida de derechos. Es importante empezar a pensar cómo se pierden los derechos a la alimentación, los derechos a la salud, los derechos a la vivienda, a la educación. Entonces, cómo el mundo financiero, o esto que estábamos hablando recién, genera falta de derechos. Podemos no tenerlos. Era casi impensable para mí, por lo menos, que los derechos puedan ser abolidos casi, pero creo que estamos viviendo una época donde nos podemos preguntar cuáles son los derechos que tenemos, ¿no? Y cuáles son las responsabilidades del Estado respecto a estos derechos. Bueno, no tengo la respuesta. Yo les dije que esto era preguntas, no respuestas, pero creo que la pregunta nos viene bien para pensar en esta secuencia: deuda y derechos, ¿no? Deuda y acceso a los derechos. Después cada cual en su lugar o en su vida podrá ir pensando estas situaciones. Lo que sí le quiero decir es que esta situación, que la estoy planteando más del lado de las políticas públicas, más del lado de lo que es la vida en común, trae muchos síntomas a las personas, muchos padecimientos subjetivos, padecimientos familiares. Yo les diría, no quiero entrar en detalles clínicos porque no me parece que sea la ocasión, pero yo les diría que hay fenómenos que están a la vista, como la degradación, la sensación de estar degradado, la angustia, la violencia. Está también, bueno, enfermedades físicas también. A algunas personas el cuerpo no le aguanta semejante embate. Entonces, los hechos traumáticos. Entonces, yo les doy un pantallazo general porque no me quiero entrar a la cuestión clínica de lleno, pero les aseguro que en la clínica se escucha perfectamente las consecuencias que yo les digo subjetivas y sociales, la degradación que producen esta manera de encarar el mundo, que es la manera neoliberal. Bueno, el deudor, por llamarlo así, al que debe, siempre está en lugar desfavorable, siempre está sometido al acreedor, ya sea como país o como persona. Entonces, diría que nos ofrece esto una situación realmente para pensarla seriamente y ver si es posible una transformación que vaya en un sentido más favorable para los habitantes, para los seres humanos, para los vínculos sociales, para cada persona en singular. Necesitaríamos una transformación en esa situación. Pero quisiera agregar una cuestión más. Por eso yo le decía, el deudor se siente sometido al acreedor. Yo diría que es un modo de control subjetivo y social, la deuda. O sea, con deuda no te podés mover. Disculpe que los tutee, pero me parece que estaríamos más en este mismo encuentro de preguntas. Entonces, importa este poder que tienen las deudas para poder movernos, ¿no? Y para que no ejerzan control subjetivo y social. Por hoy nos quedamos acá y nos vemos la próxima.